Saludos a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro avance en lógica y eso tiene que ver con las teorías de razonamiento y silogismo. Entonces lo que vamos a llevar el día de hoy es la primera parte de los elementos que forman un silogismo y lo que es un silogismo. Hasta ese momento ya hemos revisado el concepto y los juicios y los tipos de juicio. Entonces eso nos va a servir de base para empezar con lo que es el silogismo. Así pues, cuando empezamos a hablar de la lógica, recordarán que habíamos visto de que había un proceso racional. Por ende, vamos a tener que hablar de la razón. Es decir, la lógica lo que pretende es un intento de organizar las actividades mentales, los procesos mentales, con reglas de un orden lógico, que dijimos que tengan cierto sentido, cierta pauta más o menos organizada, que permita llamarlo lógico, es decir, el razonamiento. El razonamiento va a ser una facultad humana que permite resolver problemas a partir del raciocinio o la razón. Es pues en esa medida que vamos a ver que hay dos tipos de razonamiento que podríamos llamarlos de forma general. Un razonamiento lógico, que es aquel que va a emplear procesos lógicos básicos basándose en premisas, es decir, en juicios sobre la realidad, que como recordarán un juicio es una afirmación sobre algo de la realidad. Este proceso de razonamiento lógico tiene que ver con dos procesos mentales fundamentales, que son la deducción y la inducción. La deducción es ir de lo general a lo particular y la inducción de lo particular a lo general. Por ejemplo, un proceso deductivo es, por ejemplo, la aplicación de las leyes. La ley de la gravedad es una ley que se aplica en cualquier objeto. Obviamente va a ser de en cualquier lugar, pero podemos ver en esto que la ley nos marca que la gravedad va a ser una fuerza que atrae a los objetos hacia el centro de la Tierra. Entonces esto, que es general, puede aplicarse a cualquier caso particular, una hoja de papel, una piedra, etc., con las particularidades, pero la ley general, es decir, el aspecto general de la ley, nos permite saber que eso va a suceder siempre y cuando ésta se cumpla. Entonces ese es un ejemplo de deducción. La inducción, por otro lado, es la aplicación de algún conocimiento particular que se puede generalizar. Por ejemplo, si en algún momento tú arrojas una piedra y ves que un ave vuela por el miedo que le provoca esto, podrías generalizar que si haces y repites lo mismo con aves similares, podría pasar igual esta situación. Entonces, a partir de casos particulares, puedes saber que puede funcionar esto de forma general. Por otro lado, tenemos el razonamiento no lógico, que este no se basa en las premisas, es decir, en estas afirmaciones o en estas síntesis o en estos juicios que hemos visto anteriormente, sino en la experiencia y el ensayo y error. Cada situación resulta nueva y tiene características de ensayo y error. Este razonamiento, por ende, lo vamos a llamar no lógico porque es solamente experiencial. Dicho esto, entonces estamos viendo que si vamos a hacer un estudio de razonamiento, tenemos que ver la aplicación de estos dos procesos en nuestra comprensión de la realidad y resolución de los problemas. Es así que este proceso deductivo e inductivo se va a manifestar esencialmente en lo que habíamos anunciado, el silogismo. Y ante la pregunta, ¿qué es un silogismo? Es básicamente un tipo de razonamiento que está conformado por tres juicios. Pongamos atención acá que los dos primeros se van a denominar premisas y el último conclusión. Esto debido obviamente a que las dos primeras van a establecer relaciones entre sí para lograr alcanzar una conclusión, una síntesis de ambas. Es decir, el silogismo procura a partir de un razonamiento deductivo o inductivo alcanzar una conclusión válida de relación entre las dos primeras premisas. Esto es más fácil si se presenta un ejemplo como el siguiente. En el silogismo hemos dicho que es un razonamiento deductivo o inductivo. El primer paso es reconocer las premisas. Dijimos que va a tener dos premisas. Una premisa mayor, que va a ser el primer juicio, la premisa mayor, que es el segundo juicio, y por último una conclusión, que es el resultante de las dos. En total son tres juicios. Ahora bien, en el ejemplo entonces que les presento es un silogismo está conformado, dijimos, por estas tres premisas. Y dice la premisa mayor, que sería la primera, algún ser humano es africano. La premisa menor
todo camerunés es africano y la conclusión nos muestra algún camerunés es ser humano. Lo que vemos acá es esencialmente que las tres tienen que estar relacionadas con algunos conceptos, pero lo importante de esta primera parte es que hemos reconocido que van a existir tres tipos de premisa: una premisa mayor, una premisa menor y la conclusión. ¿Sí? Hasta ahí vemos que todas estas son oraciones afirmativas, es decir, enunciados o juicios. Ahora bien, la otra parte, para establecer la relación que hay entre cada una de estas, lo que tenemos que ver es la aparición de los términos. Aquí nosotros podemos reconocer que hay tres tipos de términos. Un término mayor que vamos a llamarlo o representarlo con la letra P, el término medio que va a ser representado con la letra M y el término menor representado con la letra S. Ahora, lo que vemos es de que el término medio es el que se repite en las dos primeras premisas o en los dos primeros juicios. Y la conclusión va a estar siempre formada por el término menor y el término mayor. El término mayor aparece en la primera premisa. Ahora sí, entonces, como por ejemplo, en la situación que vemos o en el silogismo que veníamos anteriormente. Algún ser humano es africano. Todo camerunés es africano. Acá vemos que estas dos premisas, de la relación de estas dos premisas, el término que se repite es africano. Por ende, sabemos que el término medio es el que se repite en los dos primeros juicios y por ende este es el término medio. Así como en matemáticas, cuando tenemos posibilidad de hacer esto, podemos eliminar ambos o básicamente eliminamos ambos. Y por esta exclusión simple sabemos que el término mayor es humano. Y en el segundo juicio aparece el término menor, que es camerunés. Entonces el concepto humano va a ser el término mayor y camerunés el término menor. La conclusión siempre está formada por el término menor, es decir, S, y el término mayor P, nunca PS. Entonces aquí en el ejemplo vamos a ver la conclusión: algún camerunés es ser humano. Dicho eso, entonces, lo que estamos viendo es que los conceptos que implican el silogismo son los que vamos a determinar o denominar como términos. Y esto es lo que nos ayuda a hacer esta relación entre uno y otro y también a alcanzar una conclusión. Dicho eso, tenemos que hablar de las reglas que hay para las premisas y la conclusión. Estas obviamente van a marcar todo el sentido que tiene el ejercicio del silogismo y también su posibilidad lógica de acercarse a la verdad. Así pues, entonces, las reglas que vamos a mencionarles son importantes a modo de revisar si un silogismo está bien elaborado. Primero, si las premisas son afirmativas, obviamente la conclusión debe ser afirmativa. Si una primera es afirmativa y la otra afirmativa, también es por lógica que no puede ser negativa. Por otro lado, nunca debe realizarse un silogismo con dos premisas negativas. Necesariamente una debe ser afirmativa. Luego, nunca se realiza un silogismo con dos premisas particulares. Una necesariamente tiene que ser universal. Siguiente regla: si una premisa es particular, la conclusión debe ser particular. Si una premisa es negativa, la conclusión debe ser negativa. Y pese a que es esta situación un tanto obvia, si una premisa es particular negativa, la conclusión también debe ser particular negativa. Obviamente esta sería la síntesis de estas dos anteriores reglas que hemos visto. Dicho eso, entonces, y teniendo claro ello, podemos empezar ya a hacer nuestra construcción de los silogismos, intentando ver el reconocimiento de los términos y también elaborando nuestras conclusiones a partir de algunas premisas. Así pues, en cada silogismo hasta ahora podemos hacer lo siguiente: reconocer un tipo de juicio. ¿Se acuerdan? Algún ser humano es africano es un tipo de juicio particular afirmativo. Por ende, la representación es I. Todo camerunés es africano es un tipo de juicio universal afirmativo. Afirma algo de una universalidad. Entonces, es tipo A. Y la conclusión es: algún camerunés es ser humano es una afirmación, un tipo de juicio particular afirmativo.
entonces es tipo I. Esto podemos reconocerlo en todos los silogismos y asimismo ya podemos hacer el reconocimiento de términos. Reconocemos el término medio, africano, africano, porque es el que se repite, y por exclusión el otro término sería el término mayor, y en el segundo juicio el término menor. Y la conclusión siempre, término menor, término mayor, camerunés y humano. Hasta este punto entonces, esto que hemos aprendido vamos a intentar ponerlo en práctica, reforzando los conocimientos antes de pasar ya a los tipos de juicio y también los modos y formas que tiene. Un saludo hasta este momento y a trabajar en nuestra actividad.